Sean todos muy bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Lili Morán y ahora vamos a estar realizando la segunda parte de nuestro tutorial, donde vamos a estar realizando el cabello y la blusita de nuestra muñequita. Así que sin más, comencemos con nuestro tutorial. Pero antes les invito a que me regalen un like, se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que hay un nuevo video. Ahora vamos a iniciar a realizar el cabello y vamos a hacer un anillo mágico. Vamos a agarrar nuestro hilo, vamos a rodear estos dos dedos y vamos a formar una X. Ahora con nuestra aguja vamos a meter nuestra aguja debajo de esta hebra que está abajo y vamos a agarrar la hebra de encima, así. Ahora vamos a girar nuestra aguja y vamos a agarrar la hebra que tenemos sostenida con la mano. Agarramos y la vamos a pasar en la lazada que tenemos en nuestra aguja, así. Y así estaríamos realizando nuestro anillo mágico. Ahora vamos a comenzar a realizar puntos bajos adentro de nuestro anillo mágico. Vamos a meter nuestra aguja adentro de nuestro anillo. Vamos a agarrar el hilo y nos van a quedar dos lazadas en nuestra aguja. Nuevamente vamos a agarrar ese hilo y vamos a pasar por las dos lazadas, así. Y este sería nuestro primer punto bajo. Vamos a realizar 6 puntos bajos. Agarramos lazada y pasamos por las dos lazadas en la aguja y así vamos a repetir haciendo 6 puntos bajos. Ya llevamos 3, 4, 5 y 6. Ahora aquí ya tenemos nuestros 6 puntos bajos. Vamos a jalar este hilo y vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Ahora nos vamos a ir al primer punto que realizamos y en ese primer punto yo voy a estar realizando un punto deslizado. Agarro lazada, me quedan dos lazadas. Esta lazada que agarré voy a pasarla por la que ya tenía en la aguja. Ahora voy a hacer una cadena y con esta cadena voy a iniciar con la ronda número 2. Ahora en ese mismo punto donde hice el punto deslizado voy a realizar mi primer aumento. ¿Cómo voy a hacer los aumentos? Voy a hacer realizando 2 puntos bajos en ese mismo punto. Así. Y así voy a continuar haciendo 6 aumentos seguidos. Y voy a terminar con un total de 12 puntos. Y así voy a continuar cerrando las rondas con un punto deslizado y subiendo con una cadena. Ahora vamos a continuar con la ronda número 3 y vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Sería un punto bajo, y un aumento.
Y así vamos a continuar en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 18 puntos. Ahora, para realizar la ronda número 5 vamos a estar haciendo 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 30 puntos. Ahora, para hacer la ronda número 6 vamos a realizar un patrón que sería 4 puntos bajos y un aumento. Aquí tenemos 3, 4 puntos y un aumento. Eso lo repetimos en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 36 puntos. Ahora vamos a comenzar a realizar las cadenas. Como vamos a hacer las cadenas, vamos a agarrar nuestro hilo y vamos a pasar por la lazada que teníamos en nuestra aguja. Ya llevaríamos 2 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y así vamos a continuar hasta tener un total de 40 cadenas. Una vez terminadas las 38 cadenas, vamos a comenzar a trabajar en la cadena número 3 y tenemos la 1, la 2 y esta sería la número 3 y vamos a comenzar a realizar medios puntos altos. Los medios puntos altos los vamos a estar realizando agarrando lazada y vamos a irnos a la cadena número 3. Introducimos la aguja, agarramos hilo y nos quedarían 3 lazadas en nuestra aguja. Volvemos a agarrar hilo y pasamos ese hilo por las 3 lazadas. Y este sería nuestro primer medio punto alto. Volvemos a repetir, agarramos lazada, nos vamos a la siguiente cadena, sacamos hilo, tenemos 3 lazadas en nuestra aguja y pasamos por esas 3 lazadas. Y así vamos a continuar haciendo 38 medios puntos altos. Ahora que ya terminamos los 38 medios puntos altos, vamos a irnos al siguiente punto y en ese punto vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a comenzar con el siguiente mechón haciendo igual las 40 cadenas. Una vez terminemos el mechón número 2, vamos a llegar otra vez a la base y nos vamos a ir al siguiente punto y hacemos un punto deslizado y volvemos a hacer el mechón número 3. Y aquí tenemos ya terminado el mechón número 3. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos el siguiente punto, ese punto lo vamos a saltar y nos vamos a ir al siguiente. Vamos a hacer un punto deslizado y vamos a continuar haciendo las 40 cadenas y los 38 medios puntos altos. Una vez terminemos los 38 medios puntos altos, vamos a saltar un punto y nos vamos a ir al siguiente punto a realizar un punto deslizado. Vamos a llegar haciendo esto hasta el mechón número 14, siempre de los mismos 38 medios puntos altos. Luego de terminar el mechón número 14, vamos a hacer el número 15, el número 16 y el número 17 de la misma forma como realizamos los primeros 3 mechones. Y así tenemos los mechones de nuestro cabello. Hasta este mechón de aquí llegamos al mechón número 14 y luego comenzamos a hacer el 15, 16 y 17 que los hicimos. Llegamos a la base y en el siguiente punto empezamos el nuevo mechón. Ahora, para realizar el mechón número 19, vamos a realizar 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y así vamos a continuar hasta tener las 18 cadenas. Vamos a realizar en la segunda cadena un punto bajo y vamos a comenzar a realizar medios puntos altos y sería 1, 2, 3 y así vamos a continuar hasta llegar a la base y vamos a tener un total de 16 medios puntos altos y un punto bajo. En total serían 17 puntos en cada mechón. Vaya, aquí ya terminamos el mechón. Nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a hacer un punto deslizado. Luego vamos a repetir 18 cadenas y vamos a regresar haciendo en la segunda cadena un punto bajo y luego los 16 medios puntos altos. Este sería nuestro mechón número 18 y vamos a hacer el 19, 20, 21, 22 y 23 de la misma cantidad de puntos. Una vez terminemos los 18 vamos a dejar una hebra para coserla a nuestra cabeza. Ahora vamos a comenzar a colocar el cabello y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esta que es el primer mechón largo es el mechón número 1. El número 1 lo vamos a colocar arriba de la oreja, aquí. Este es el mechón número 2. Este lo vamos a dejar suelto. Y vamos a colocar en la parte de atrás de la oreja, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Este sería el 16 y este sería el 17 que iría arriba de la oreja. Vamos a hacer el flequillo que estaríamos colocando el número 18 adelante de la orejita, el 19 a la par, el 20 que lo iríamos poniendo de esta forma. Ustedes lo pueden ubicar como lo vean mejor para que quede de esta forma, así. Luego nos pasamos para el mechón número 21, para el 22 y el 23 que iría adelante de la orejita. De igual forma, de este lado de aquí le vamos a dar esta forma para que nos quede lo más parecido un lado con el otro, así. Y ahora vamos a utilizar una aguja lanera para empezar a coser a nuestra cabecita. Antes de todo vamos a ubicar el anillo mágico con el anillo mágico de la cabeza. Así que primero vamos a comenzar a coser toda la rueda que realizamos y luego pasaremos a los mechones. Ahora vamos a comenzar a realizar la blusa de nuestra muñequita y vamos a hacer 37 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y así vamos a continuar hasta tener un total de 37 cadenas. Ya no vamos a realizar las 37 cadenas, sino que vamos a hacer 41 cadenas. Ahora aquí ya tenemos las 41 cadenas ya terminadas. Vamos a comenzar a trabajar en la segunda cadena, que sería 1 y 2. Vamos a comenzar a hacer puntos bajos. 1, 2, 3 y así vamos a continuar realizando puntos bajos en todas las cadenas y vamos a tener un total de 40 puntos bajos. Una vez terminado los 40 puntos bajos, vamos a hacer una cadena. Esta cadena simplemente va a servir para darle altura a nuestro tejido. Ahora vamos a girar
y vamos a comenzar a realizar nuevamente los 40 puntos bajos. 1, 2, 3 y así vamos a continuar haciendo puntos sobre puntos de estos mismos 40 puntos. Vamos a hacer hasta la ronda número 9 de esos mismos 40 puntos. Y así nos quedarían las 9 rondas de puntos sobre punto de los 40 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la ronda número 10. Vamos a hacer una cadena, giramos nuestro tejido y vamos a realizar 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y vamos a saltar 3 puntos. 1, 2, 3. Y empezamos en el cuarto. Y vamos a hacer 16 puntos. Ya hicimos el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y saltamos 3 puntos. 1, 2, 3 y hacemos 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a hacer una cadena y giramos nuestro tejido. Ahora vamos a hacer punto sobre punto. Vamos a hacer los 9 puntos. Los 9 puntos y ahora vamos a hacer los 8 puntos en las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahora realizamos los 16 puntos en esta parte de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así vamos a continuar haciendo los 8 puntos en las cadenas y los 9 puntos en esta parte de acá. Para la ronda número 12 vamos a realizar 8 puntos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacer una disminución, pero la disminución la vamos a hacer de esta forma. Vamos a meter en el primer punto, vamos a agarrar la lazada, nos vamos al siguiente punto y agarramos nuevamente lazada. Nos van a quedar 3 lazadas en nuestra aguja. Vamos a pasar por ellas 3 y aquí tendríamos una disminución. Luego de esta disminución vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer otra disminución. Vamos a realizar 14 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuamos hasta tener los 14 puntos bajos. Ahora terminado los 14 puntos bajos, vamos a hacer una disminución. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Ahora terminamos con 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora para la ronda número 13 vamos a hacer una cadena y giramos nuestro tejido. Vamos a realizar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer una disminución. Y ahora vamos a hacer un patrón que sería 1, 2 puntos y una disminución. Esto lo vamos a repetir por 3 veces. Ya hicimos la primera. Dos. Y 3. Vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a hacer otro patrón que sería una disminución y 2 puntos. 1, 2, una disminución, 2 puntos sería 2, y 3. Ahora voy a hacer una disminución. Y voy a terminar con 7 puntos. 1, 2,
3, 4, 5, 6 y 7. Ahora para la última ronda vamos a realizar 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer una disminución. Hacemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, una disminución. Realizamos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, una disminución. Cuatro puntos, 1, 2, 3, 4, una disminución, 4 puntos, 1, 2, 3, 4, una disminución. Y terminamos con 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos quedaría de esta forma. Ahora lo vamos a estar colocando de esta forma. Así. Yo le he puesto unos alfileres para sostenerlo. Yo le voy a estar colocando unos brochecitos como estos. Porque los botones que tengo son muy grandes. Y en la parte de encima le voy a estar colocando estas perlitas para simular los botones. Le voy a estar colocando 3. En esta parte de aquí le vamos a estar dando unas puntaditas para que se queden de esta forma. Y así nos quedaría ya terminada nuestra muñequita. Espero les haya gustado nuestro tutorial. Nos vemos para la próxima.